Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 13, lección que lleva como título El Señor resucitado. Y seguimos estudiando la última lección que nos queda de este trimestre, que titulado El libro de Marcos. Así es que vamos a ir viendo qué es lo que nos trae este último tema de el Señor resucitado, ¿verdad? Dice allá el versículo para memorizar, Marcos 16:6. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16:6, ¿verdad? Y nos dice que la crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos, mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida. Nos dice allá en Juan 20:19. En Marcos 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Consideraremos en primer lugar el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. Veremos, en cambio, que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo a pesar de la teología errónea que desafortunadamente ha surgido a partir de ello. En segundo lugar, la lección explica los primeros versículos de Marcos 16, vinculado este texto con un tema presente en todo el libro. El estudio correspondiente al lunes y al martes se ocupará de estos conceptos y el tercer lugar, como conclusión de nuestra lección semanal, las lecciones del miércoles y del jueves examinarán el resto del Marco 16 y considerarán la misión que este texto nos propone. Este estudio concluirá desafiando al lector de Marcos, mis queridos, a llevar el Evangelio al mundo entero. Qué bonito es saber que va a estar desafiándonos para que podamos llevar este Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin importar quién sea, una vez que Dios te haya tocado y haya transformado tu vida, ¿verdad? Veamos un poquito más. Jesús Nazareno ha resucitado, Marcos 16:6. Con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de la resurrección. Los cuatro evangelistas dan distintos detalles que nos ayudan a comprender los hechos sucedidos en la mañana de la resurrección. Pero todos ellos coinciden en algo. Las mujeres creen, los discípulos dudan. Tras muchas evidencias, todos creen. Entonces son comisionados por Jesús para proclamar la noticia al mundo entero. Esta orden sigue estando vigente hoy, mis queridos. Anunciemos que Jesús resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree en él. Y esta semana estamos estudiando 5 puntos claves como en todas las lecciones durante todo el transcurso del trimestre. Marcos 16 del 1 al 8, la resurrección de Jesús, cronología y memorial, un hecho real y portadoras de buenas noticias. Y en Marcos 16 del 9 al 20, testigos de la resurrección, los primeros testigos y una historia para divulgar. Y tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha, estamos envueltos en esta historia que tenemos que divulgar, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Veamos de qué nos habla acá esta próxima lección. Miren lo que dice aquí en Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Jesús había anunciado que tras su muerte resucitaría el tercer día en Marcos 10:34. Jesús murió el día llamado la preparación, es decir, la víspera del sábado, y resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado, en Marcos 15:42 y Marcos 16:1 y 2. Los judíos llamaban a los días de la semana primero, domingo, segundo, lunes, preparación, viernes y sábado. Además, tenían un método inclusivo de contar una parte del día. Se contaba como todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Jesús, el sábado el segundo día
y el domingo el tercer día. Y a partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar el primer día de la semana como el día de la resurrección del Señor. Paulatinamente hicieron de él un día que llegó a sustituir al sábado como el día de adoración. Pero el Nuevo Testamento no existe, en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como el día de adoración. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, su significado simbólico es el bautismo, en Colosenses 2:12 y Romanos 6:4. Un hecho real. Vamos a ver cuál es este hecho para que podamos entender también. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron en Marcos 16:6. Y fíjense, dice allá, ¿cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? ¿Te has preguntado, ¿será verdaderamente que resucitó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Será ficticio? ¿Se lo habrán inventado? Pero fíjense lo que dice en 1 Corintios 15:3-8. Muchos testigos vieron a Jesús resucitado. No pudiera ser una coincidencia que muchas personas vieron a Jesús resucitado. En Mateo 28:11-15 dice que los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. En Hechos 7:56-60, las personas que vivieron los hechos estaban dispuestas a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Y Hechos 9:1-6, Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Y la propia existencia de la iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. Así es que, ¿es un hecho real? Seguro que sí, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Es un hecho totalmente sincero y real. Nada fue inventado o alterado. Veamos, portadoras de buenas noticias. Pero hoy decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo, Marcos 16:7. Las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús en Marcos 16:1-4. Tras asegurarles que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos y a Pedro en Marcos 16:7. Con la emoción de los sucesos, volvían asustadas sin comentar nada con nadie en Marcos 16:8. En el camino, Jesús mismo se presentó ante ellas, las animó para que hablasen sin temor de su resurrección. En Mateo 28:8-10. La muerte, la vida, la muerte y resurrección de Jesús no son sucesos que deban quedar silenciados. La orden de Jesús fue ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. Y al igual que a las mujeres y los discípulos, nosotros, tú y yo, mi querido que me escuchas, debemos salir y predicar en todas partes estas buenas nuevas de gran gozo que se encuentran allí en Marcos 16:20. Tú y yo debemos de ser también los portadores de buenas noticias, de estas noticias de que Cristo Jesús ha resucitado, está vivo y está presto para darnos la oportunidad de salvación. Testigos de la resurrección. Veamos qué nos dice acá los primeros testigos para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta mañana. Miren, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios en Marcos 16:9. Uniendo los 4 evangelios, podemos hacernos una idea de qué ocurrió ese domingo. Y escuchen, vamos a analizar cada uno así por encima para que usted pueda ver todo lo que sucedió en ese domingo de gloria, ¿verdad? De resurrección. Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro en Mateos 28:2. Los guardias quedan como muertos en Mateo 28:4. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania en Juan 21. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles en Lucas 24:1-5. Las mujeres vuelven a Jerusalén en Marcos 16:8. Ante el anuncio de María, Pedro y Juan corren al sepulcro en Juan 20:2-3.
Jesús aparece a María Magdalena en Marcos 16:9. Jesús aparece al resto de las mujeres en Mateo 28:9. Y los discípulos no creen en Marcos 16:11. Y los soldados son sobornados en Mateo 28:11 al 13. Jesús aparece a Pedro en Lucas 24:34. Jesús viaja a Emaús en Lucas 24:13 al 15. Los discípulos de Emaús van al aposento alto en Marcos 16:12 al 13. Y Jesús se presenta en el aposento alto en Marcos 16:14. La resurrección de Jesús fue real. Si la historia hubiese o fuese ficticia, habría realzado los autores de la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos. Pero esta historia fue verdadera. Esta historia era sincera. Esta historia era real. Y estos fueron los primeros testigos. Una historia para divulgar, mis queridos. Esta historia es tan importante, sumamente importante, que tú y yo no podemos quedarnos callados. Y mira lo que dice allá en Marcos 16:20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar en Marcos 16:15. Porque, porque es ¿Por qué es esto extremadamente importante? La aceptación o el rechazo del evangelio es un asunto de vida o muerte eternas. En Marcos 16:16. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablar desde el Salvador. Un poder especial acompaña a los predicadores del evangelio en Marcos 16:17 al 18. Y sin embargo, en ocasiones Dios permite que la semilla del evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de los mensajeros en Hechos 7:58. Porque hubieron mártires, hubieron personas que murieron por esta información que había que divulgar. Una cosa debemos tener clara. Jesús no nos pide que hagamos estos trabajos solos. Él promete su presencia y poder en Mateo 28:18 al 20. Y al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra en Marcos 16:20. Tú y yo, mi querido, estamos llamados a acabar esta historia, a divulgar esta historia, a proclamar el evangelio eterno a toda nación, especialmente a la que perece. En el libro de Elena G. de White, eh, página 111 de Fe y Obras, mire lo que nos dice allá. Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro nuevo de José, resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1. El pecador es justificado por los méritos de Jesús y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecado del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces, permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer y dudar. Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito en algunos en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor nuestro Jesucristo. ¿Verdad que sí? Solamente por esa razón, tú y yo debemos de creerle. Solamente por esta razón, tú y yo debemos de estar seguros que el Señor ha resucitado. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra nunca verá, dice que nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Nos lo dice el Conflicto de los Siglos, página 731. Aún los historiadores ateos, quienes no aceptan la realidad de la resurrección, admiten no solo que Jesús fue ejecutado, sino también que tras su muerte muchos confirmaron haberlo visto resucitado
y que como resultado dieron inicio al núcleo de lo que llegó a ser la iglesia cristiana. En un intento por explicar por qué esas personas afirmaron eso, algunos dijeron que Jesús tenía un hermano mellizo o que los primeros discípulos alucinaron pensando que en realidad habían visto a Jesús. Otros dijeron que en realidad no murió, sino que solo se desvaneció, volviéndose posteriormente en sí. Otra persona afirmó que los extraterrestres descendieron y se llevaron el cuerpo. Para conocer todos estos argumentos y por qué son insostenibles, hay que ver el Clifford Goldstein ha resucitado, encontrado esperanza en la tumba vacía. Y mis queridos, tú y yo tenemos que reconocer que el Señor ha resucitado. Él vive y reina por siempre y está presto para darnos esas oportunidades de salvación a ti y a mí. Y la pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a recibir a tu Salvador para poder vivir eternamente? Oramos. Amante Padre, que habitas en la alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar ante tu presencia, de poder, Señor, saber que tú estás vivo, que intercede por nosotros, que nos das una oportunidad de salvación. Quédate con nosotros, guárdanos y ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te insto a que compartas esta lección a través de YouTube a otros que no conocen de la palabra de Dios y también entre los hermanos de la iglesia para que sigan creciendo más espiritualmente. De igual forma, puedes buscarla en podcast y en Spotify. Allí en su buscador, busca lección de escuela sabática comentario y también puedes recibirla para escucharla y compartirla. Dios te bendiga, Dios te guarde y estemos prestos para el próximo episodio que viene con un trimestre nuevo, con nuevas experiencias de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.